en sí que no tienen nada en común. Lo que yo busco es algo para refrescar mi alma, para, ¿verdad? Como estaban hablando del asunto de la serpiente en la cruz. El Señor le dijo a Moisés, ¿verdad? Era tipo de limpieza. El hombre tenía que reconocer su pecado, mirar allí, y solamente la fe, que ahí es donde entramos, hermanos, el valor de la fe. Por el mirar nada más, la fe ahí comenzaba a hacer el efecto. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Dios me la bendiga. Dios te bendiga. Amén. Entonces, dice, según la tradición de los hombres, conforme a los mandamientos del mundo, no de Cristo. Guárdate de eso, mirad que nadie te engañe con falsa filosofía, con cuentos chinos, como decimos nosotros, ¿verdad? Amén. Porque están mirando las cosas del mundo, no las cosas espirituales. A nosotros lo que nos llena es en lo espiritual. Conocer lo que dijo Dios. Aún a veces escuchamos personas que ciertos versículos los cambian. Mire, yo he oído, usted le pregunta a un cristiano, ¿qué dice Juan 3:16? Porque no, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo el que en él cree, no crea, dice cree. Creer presente, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero entonces al cambiar la palabra, ya ahí están diciendo disparar. Entonces nosotros tenemos que tener, amados hermanos, el conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. Porque teniendo el conocimiento de la verdad, acudimos a quien nosotros tenemos que acudir. Alabanza. No a falsa filosofía que dice el mundo por ahí. Alabanza al Señor. Hay muchos anticristos. Aún dentro de la iglesia hay anticristos, hermano. Enseñando lo que no es. Practicando lo que no es. Entonces, esos son anticristos. Y con su filosofía y huecas palabras, engañan a la mujer. Tenemos que tener cuidado. Dios es real. No es un mito. Gloria al Señor. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos, amados hermanos, de la palabra de Dios. El hermano mencionó al hermano John Hagee. Este hombre es descendente judío. Y es tremendo varón, gloria al Señor. En la exhortación, él va al punto. Y él enseña, hermano, una cosa tremenda. Mas, sin embargo, al principio de este hombre, cuando él comenzó, pues todo lo que aprendió en los colegios, pues eso era lo que él decía. Y a veces, amados hermanos, caemos en esa filosofía también. Dios le bendiga. Vanas sutilezas. Amén. Vamos al otro hermano. Amén. Dios le bendiga a todos. Dice así, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice aquí, Cristo es nuestro Mesías. Fue a Cristo a quien designó el Padre, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Mesías fue ungido por el Espíritu Santo para hacer la obra de la cual había sido enviado. Después de haber consumado su obra redentora en la cruz, resucitó entre los muertos y ascendió al cielo, desde donde intercede por nosotros. Esto es doctrina indispensable de la fe. La verdad que aparece en el citado versículo 9 es que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo es absolutamente Dios. Esta es la definición más clara del Nuevo Testamento sobre la naturaleza del Hijo de Dios. Cristo tiene un cuerpo y en él habita en forma plena la deidad. Minimizar su naturaleza divina es blasfemar contra él. Es el pecado principal de los falsos maestros.
Correcto. Más claro no canta un gallo. Y para darle un sello más directo, en Colosenses 1:16 dice, el versículo 15 dice, Él, con mayúscula, es la imagen del Dios invisible, Dios ahí con mayúscula, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y si usted busca en el primer capítulo de Génesis, el último verso dice que todo lo que Él creó fue en gran manera bueno. Todo era bueno. ¿Quién la ha echado a perder? Vamos al otro. Dice aquí me tocó a mí en el Dios me lo bendiga, amados hermanos, el 10. Y vosotros estéis completos en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad, vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal en la circuncisión de Cristo. Esto viene siendo aquí, amados hermanos, donde dice que en Él tenemos el camino a Dios, el mediador entre Dios y los hombres. Para aquellos tiempos, aquellos falsos profetas no creían que Cristo era el Hijo de Dios. No quisieron recibir a Jesucristo como el Salvador del mundo. Para ellos eso fue contrario a la doctrina que ellos estaban preparados, de que no habían recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Dios entre nosotros, ellos no pedían porque creían que Dios era espíritu, que no se presentaba como usted y yo en ese tiempo. Y ellos no aceptaban a Cristo, esos son profetas, como el mediador, como el Dios mismo dado a los hombres en carne, en cual usted podía palpar. Dios me lo bendiga. Corroborando con lo que acaba de decir el hermano, en Juan capítulo 14, versículos 5 al 8, dice, y esto lo mencioné ahorita, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si no me conocierais, si me conocierais, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vuelve Felipe con su pregunta un poco sonsa. Después de 3 años con el maestro, le dice, Señor, muéstranos al Padre, aleluya, y nos basta. Y el Señor Jesucristo se rascó la cabeza y dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí. ¿Se recuerda ahorita del círculo invisible? Que el Padre es invisible, pero que el Hijo sale de ese círculo y se da a conocer. Se lo está mostrando aquí. Alabado Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Yo sé que para muchos esto le entra por un oído y le sale por el otro. Como el lagartijo. ¿Se recuerdan esa ilustración? Pero recuerden, tengan cuidado que el enemigo no venga ahorita y meta una espiga de matojo y le dé vuelta a usted de un oído al otro y lo tire allá y usted caiga en el infierno. Claramente, por eso claramente, ¿cuál fue el que usted leyó, hermano? El versículo 10. 10. Vamos al 11 porque no quiero adelantar. Al 12. Al 12. 12. Amén, Dios les bendiga. Amén. Dice el número 12: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Verdad? Dice, sepultados con él en el bautismo. Sabemos que nosotros los cristianos, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Que estemos bautizados para que sean sepultados nuestros pecados. Dice, Cristo no cortó una parte de nuestra maldad, sino que, como dice el versículo 11, ha echado de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Su sangre limpió toda inmundicia del pasado. Gloria al Señor. Encontré también un pasaje aquí en Romanos 6:4. La palabra del Señor dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Corroborando con lo que acaba de leer la hermana, en Efesios capítulo 4, 22 y 23 dice, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo atrasado. Recuerde que recalca en 2 de Corintios 5:17, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Ahora, aquí en Efesios dice, de acuerdo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Verdad que dice lo mismo? Despojaos del viejo hombre que está viciado, está ocioso, está ociosa, conforme a los deseos engañosos ¿de quién? De este mundo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, cambiemos, dejemos que nuestro Señor cambie nuestra mente. Cambie esos pensamientos malos que hay ahí. ¿Se recuerdan el viernes? Cuando aquel muchacho dice que volvió en sí. Se recapacitó. Bueno, pues cuando recapacitamos, dejamos que el Señor cambie nuestra mente. Y aquello viejo sea echado al fondo de la mar, como dice Habacuc. Pero una pena que el Señor los eche al fondo de la mar. Y después que recibimos al Señor, nos montamos en una yolita, una lanchita, y nos vamos allá al fondo de la mar, a donde ya Cousteau todavía no ha podido bajar, y lo sacamos y los resucitamos, y volvemos a nuestra forma vieja de vivir. Y nuestra situación viene a ser peor,